No caben dudas que en el mundo de la investigación, Carl Sagan ocupa uno de los primeros lugares, no solamente por el trabajo de hace muchísimos años, sino también por su experiencia y también por el manejo que tiene de los medios de comunicación. Hemos preparado este informe, La música de la vida, para disfrutarlo. Ustedes con nosotros. ¿De dónde vienen ellos? La música de la vida. La humanidad siempre se ha preguntado si hay vida más allá de la Tierra, en esos innumerables planetas que circundan otros soles. ¿Acaso hay vida también? ¿Se parecen a nosotros los seres de esos otros mundos? ¿O serán sorprendentemente diferentes? ¿De qué estarán hechos? En la vasta galaxia de la Vía Láctea, ¿qué tan común es lo que denominamos vida? La naturaleza de la vida en la Tierra y la búsqueda de vida en otras partes son aspectos de la misma pregunta. La búsqueda de lo que somos. Todos los seres vivientes de la Tierra están hechos de moléculas orgánicas. Una compleja estructura microscópica construida alrededor de átomos de carbono. En las grandes tinieblas entre las estrellas también hay moléculas orgánicas en inmensas nubes de polvo y gas. Y dentro de esas nubes hay infinidad de mundos nuevos en formación, cuya superficie probablemente esté cubierta de moléculas orgánicas. Estas moléculas, casi con seguridad, no fueron productos de la vida, aunque son la sustancia de la misma. En mundos apropiados podrían originar vida. La materia orgánica es abundante a través del cosmos, producidas por la misma química en todas partes. Toda forma de vida en nuestro planeta está estrechamente relacionada. Tenemos una química orgánica y una herencia evolutiva comunes. De modo que nuestros biólogos se ven sumamente limitados. Estudian una sola biología. Un solitario tema en la música de la vida. ¿Acaso es la única voz en miles de años luz? ¿Acaso hay una fuga cósmica con millones de voces distintas interpretando la música vital de las galaxias? Nacimos en este mundo azul. Hubo un tiempo antes de la vida. Ahora nuestro planeta está lleno de ella. ¿Cómo llegó a producirse? ¿Cómo se con moléculas orgánicas originalmente? ¿Cómo evolucionó la vida para producir seres tan elaborados y complejos como nuestros o nosotros capaces de explorar el misterio de nuestros orígenes? Permítame narrarle una historia sobre una pequeña frase en la música de la vida y la tierra. En la historia de los humanos en el siglo XII, Japón era gobernado por un clan de guerreros llamado los Heike. En la historia de los humanos, en el siglo XII, Japón era gobernado por un clan de guerreros llamado los Heike. El jefe nominal de los Heike, el emperador de Japón, era un niño de 7 años llamado Amdok. Su tutora era su abuela, la dama Nii. Los Heikes sostenían una guerra larga y sangrienta con otro clan samurái,
los Geithi. El encuentro naval decisivo ocurrió en Tanaoura, en el mar del Japón, el 24 de abril de 1185. Los Heike eran superados en número y estrategia. Al ver su causa perdida, los supervivientes se lanzaron en gran número al mar y se ahogaron. La dama Ni tomó al príncipe entre sus brazos mientras le decía: en las profundidades del océano está nuestro recinto del poder. Y se hundió con él bajo las olas. Los pescadores dicen que los samurái Heike todavía se pasean por las profundidades del mar del Japón en forma de cangrejos. Los cangrejos que se encuentran en este mar tienen curiosas marcas sobre el torso, dibujos que parecen un rostro humano, con el ceño agresivo, como un samurái del Japón medieval. Cuando se pesca un cangrejo de estos, no se come, sino que se los devuelve al mar, para conmemorar los tristes acontecimientos de la batalla de Tanaoura. A este proceso se le llama selección artificial. En el caso del cangrejo Heike, esta fue efectuada inconscientemente por los pescadores y desde luego sin que los cangrejos se lo propusieran. Los humanos durante miles de años han seleccionado deliberadamente qué plantas y animales deben vivir. La esencia de la selección artificial, tanto de un caballo como de una vaca, un grano de arroz o un cangrejo Heike, es esta. Muchas características se heredan, se reproducen fielmente. Los humanos propician la reproducción de algunas variedades, pero no fomentan la reproducción de otras. La variedad seleccionada con el tiempo llega a ser abundante. La variedad no seleccionada se vuelve escasa y con frecuencia se extingue. Pero si la selección artificial produjo tantos cambios en solo unos milenios, ¿qué pudo lograr la selección natural que ha trabajado durante millones de años? La respuesta es toda la belleza y diversidad del mundo biológico. Por ejemplo, estos trilobites aparecieron hace 600 millones de años y vivieron durante 300 millones de años. Desaparecieron. No queda uno solo. Pero en esas viejas rocas no hay fósiles de personas o ganado. Evolucionamos recientemente. La evolución es un hecho, no una teoría. Ocurre en realidad. El mecanismo de la evolución es la selección natural. Fue el gran descubrimiento de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. La naturaleza es prolífica. Los seres que nacen son muchos más de los que pueden sobrevivir. De modo que las variedades que por accidente no se adaptan, no sobreviven o dejan menor descendencia. Ahora, las mutaciones, cambios repentinos en la herencia, se transmiten fielmente. El medio ambiente selecciona aquellas mutaciones ocasionales que aumentan la supervivencia y los cambios lentos en la naturaleza de los seres son el origen de nuevas especies. Bien, muchas personas se escandalizaron por las ideas de la evolución y la selección natural. Nuestros antecesores contemplaron la complejidad y la belleza de la vida y percibieron la existencia de un gran diseñador. El más simple de los organismos es una máquina mucho más compleja que el más fino reloj de bolsillo. Sin embargo, los relojes de bolsillo no se autoensamblan espontáneamente ni evolucionan lentamente de, digamos, los relojes de pie. Un reloj presupone la existencia de un relojero.
hielo, de modo que parecía imposible que los átomos pudiesen reunirse espontáneamente y crear, digamos, un diente de león. La idea de un diseñador es una hermosa explicación humana del mundo biológico. Pero, como Darwin y Wallace demostraron, hay otra igualmente humana y mucho más convincente. La selección natural, que hace la música de la vida más bella a medida que pasan los eones. Para comprender el paso de los leones, hemos comprimido el tiempo en un solo año cósmico. Empieza con la gran explosión, el Big Bang, el 1 de enero. Aquí cada mes representa un poco más de 1.000 millones de años. La Tierra se formó cuando ya habían transcurrido 2/3 del año cósmico. Nuestro entendimiento de la historia de la vida es muy reciente. Ocupa solamente los últimos segundos del 31 de diciembre. Ese pequeño punto blanco en el ángulo inferior derecho del calendario cósmico. Lo que sucedió en la Tierra puede ser más o menos típico de la evolución de la vida en muchos mundos, pero en sus detalles, la historia de la vida en la Tierra es probablemente única en toda la galaxia de la Vía Láctea. Los secretos de la evolución son tiempo y muerte, también para la acumulación lenta de mutaciones favorables y muerte para dar lugar a nuevas especies. La vida en la Tierra surgió en el mes de septiembre del calendario cósmico, cuando nuestro mundo, todavía convulsionado y accidentado por su violento origen, se parecía un poco a la Luna. La Tierra tiene 4.500 millones de años. En el calendario cósmico se condensó a partir de gas y polvo interestelares, alrededor del 14 de septiembre. Sabemos por los registros fósiles que el origen de la vida ocurrió poco después, tal vez alrededor del 25 de septiembre, probablemente en los mares y lagunas de la Tierra primitiva. Los primeros seres vivos no eran tan complicados como un organismo unicelular, que ya es una forma de vida de alta complejidad. No, los primeros balbuceos de la vida fueron mucho más modestos y ocurrieron en el nivel molecular. En aquellos tiempos, los relámpagos y la luz ultravioleta del Sol descomponían las moléculas ricas en hidrógeno de la atmósfera, y los fragmentos se reagrupaban y organizaban espontáneamente, produciendo moléculas cada vez más complejas. Los productos de esa química primitiva se disolvían en los océanos, formando una especie de sopa orgánica cuya complejidad crecía gradualmente, hasta que, un día, por simple accidente, nació una molécula que fue capaz de hacer copias burdas de sí misma utilizando como bloques constructores otras moléculas de la sopa. Hace 4.000 millones de años, los antepasados de la ADN competían por bloques constructores moleculares y dejaban copias burdas de sí mismos. No había depredadores. La sustancia de la vida estaba en todas partes, de modo que los océanos y los turbios estanques de los cráteres eran para estas moléculas un jardín del Edén. Con la reproducción, la mutación y la evolución de las moléculas vivas estaban en marcha. Las variedades con funciones especializadas se agruparon formando una especie de colectivo molecular, la primera célula. La sopa orgánica se devoró a sí misma, pero para entonces las plantas habían evolucionado y podían usar la luz del sol para hacer sus propios bloques constructores. Tornaron el alma verde. Un gran número de plantas unicelulares se agrupó. Fueron los primeros organismos multicelulares. Igualmente importante fue el invento, a principios de noviembre, del sexo. Los microbios fueron los primeros sexuados. Para el 1 de diciembre, las plantas verdes habían despedido copiosas cantidades de oxígeno e hidrógeno en la atmósfera. El cielo está formado de vida. Luego, repentinamente, el 15 de diciembre, hubo una enorme proliferación de nuevas formas de vida. Un acontecimiento llamado
la explosión del Cántrico. Para el 18 de diciembre habían grandes poblaciones de trilobite, surcando el fondo de los mares, y seres con conchas multicolores, parecidos a los calamares, pululaban por todas partes. Los primeros peces y los primeros vertebrados aparecieron el 19 de diciembre. Las plantas empezaron a colonizar la tierra el 20 de diciembre. Los primeros insectos alados revolotearon el 22 de diciembre. Y en esta fecha también surgieron los primeros anfibios. Seres parecidos al pez pulmonado, capaz de sobrevivir tanto en la tierra como en el agua. Nuestros antepasados directos estaban dejando atrás los mares. Los primeros árboles y los primeros reptiles evolucionaron el 23 de diciembre. Dos sorprendentes desarrollos evolutivos. Nosotros descendemos de alguno de esos reptiles. Los dinosaurios aparecieron el 24 de diciembre. Había muchas diferentes especies de dinosaurios. La Tierra fue una vez su planeta. Muchos se mantenían erguidos y tenían cierta inteligencia. Grandes lagartos hacían retumbar el suelo de las selvas primitivas. Inadvertido para los dinosaurios, un nuevo ser, cuyos críos nacían vivos e indefensos, estaban haciendo su tímida aparición. Los primeros monígeros surgieron el 26 de diciembre. Las primeras aves al día siguiente. Los dinosaurios aún dominaban el planeta. Luego, repentinamente, sin advertencia y al mismo tiempo, en todo el planeta, los dinosaurios murieron. La causa es desconocida, pero la lección es clara. Ni los 160 millones de años del planeta son garantía de supervivencia. Los dinosaurios perecieron alrededor de la época en que surgió la primera flor. El 30 de diciembre, las primeras criaturas de aspecto ligeramente humano aparecieron, acompañadas de un aumento espectacular en el tamaño de su cerebro. Luego, en la tarde del último día del último mes, hace unos cuantos millones de años, los primeros humanos verdaderos ocuparon su lugar en el calendario cósmico. El registro escrito de la historia humana ocupa solamente los últimos 10 segundos del año cósmico. Este roble y yo estamos hechos de lo mismo. Si retrocedemos lo suficiente, nos encontramos con un antepasado común y por eso nuestra química es tan parecida. Hagamos un viaje para examinar esta base común de la vida. Un viaje para investigar la maquinaria molecular en el corazón de la vida en la Tierra. Un viaje al núcleo de la célula. ¿Necesitamos una? Yo tengo trillones, así que puedo donar algunas. El acto casual de pincharse un dedo es un suceso de gran magnitud en la escala de lo muy pequeño. Millones de glóbulos rojos son desviados de su recorrido normal. Pero la mayoría continúa circulando en el cuerpo carga de oxígeno a los sitios más remotos. Estamos a punto de entrar en la célula viva, un reino a su manera tan complejo y bello como el reino de las galaxias y las estrellas. Entre los muchos glóbulos rojos encontramos un glóbulo blanco, un linfocito, cuya labor es la de protegerme contra microbios invasores. Fabrica anticuerpos en su rugosa superficie, pero su interior es como el de muchas células. Atravesando la membrana nos encontramos dentro de la célula. Aquí cada estructura tiene su función. Esos puntos verde oscuro son fábricas donde las moléculas mensajeras construyen las enzimas que componen la química de la célula. Las mensajeras fueron instruidas y despachadas desde el interior del núcleo, el corazón y cerebro de la célula. Todas las instrucciones, cómo hacer funcionar la célula y cómo hacer otra, están ocultas ahí dentro. Encontramos un túnel, un polo nuclear, un acceso a un santuario biológico.
Estos collares, estas intrincadas hebras en espiral son ácidos nucleicos, ADN. Todo lo que se necesita saber cómo hacer un ser humano está codificado con el lenguaje de la vida en la molécula del ADN. Esta es la hélice doble del ADN, una máquina con cientos de miles de millones de partes móviles llamadas átomos. Hay tantos átomos en la molécula de ADN como estrellas en una galaxia típica. La secuencia de los nucleotidos, brillantemente coloreados aquí, es lo que se transmite de generación en generación. Cambia el orden de los nucleoditos y cambiarán las instrucciones genéticas. El ADN debe duplicarse con extrema fidelidad. La reproducción de una molécula de ADN empieza a separarse en las dos hélices. Esto se ayuda con una enzima que las destuerce como una herramienta de precisión. Esta enzima de color azul rompe los lazos químicos que conectan a los nucleótidos y una de las dos hélices de la ADN. La enzima trabaja a todo lo largo de la molécula separando el ADN. Cada hélice copia la otra supervisada por enzimas especiales. La sopa orgánica dentro del núcleo contiene muchos nucleóditos sueltos. La enzima reconoce un nucleódito que se aproxima y lo fija en su lugar, reproduciendo otro escalón en la hélice doble. Cuando el ADN se está duplicando en una de las células, unas cuantas decenas de nucleótidos son añadidas cada segundo. Miles de estas enzimas pueden estar trabajando en una determinada molécula de ADN. Cuando algún nucleótido no encaja, la enzima lo hace a un lado. Esto se llama corrección de pruebas. En el caso raro de corrección de pruebas, un nucleótido equivocado se adhiere y un pequeño cambio fortuito ha tomado lugar en las instrucciones genéticas. Una mutación ha ocurrido. Esta enzima es una molécula bastante pequeña, pero atrapa nucleótidos, los ensambla en el orden correcto. Sabe corregir pruebas y es responsable en la fórmula más fundamental de la reproducción de cada célula y cada ser sobre la Tierra. Esa enzima y el ADN son máquinas moleculares con poderes asombrosos. Dentro de todo ser viviente, las máquinas moleculares trabajan para asegurarse de que los ácidos nucleicos continúen reproduciéndose. Una herida sin importancia en la piel hace sonar la alarma local y la sangre teje una compleja red de fuertes fibras para formar un coágulo y detener el flujo de sangre. Aquí hay un equilibrio muy delicado, demasiado, y el torrente sanguíneo se solidifica. Muy poca coagulación, si no moriría desangrado de un simple rasguño. El equilibrio es controlado por la enzima enviada por el ADN. Aquí abajo también hay una especie de escuadrón de sanidad compuesto de glóbulos blancos que entran en acción. Rodean a las bacterias invasoras y las consumen vorazmente. Esta operación de limpieza es otro aspecto del proceso de cicatrización controlado también por el ADN. Estas células son parte nuestra, pero qué extraña parecen. Dentro de cada una de ellas, dentro de cada célula, hay máquinas moleculares exquisitamente evolucionadas. Ácidos nucleicos, enzimas, la arquitectura de la célula. Cada célula es un triunfo de la selección natural. Y estamos hechos de trillones de células. Somos cada uno
una multitud. Dentro de nosotros hay un pequeño universo. Un estudio de un solo ejemplo de vida extraterrestre, por modesto que sea, un microbio sería suficiente, habría universal a la biología, nos mostraría otras posibilidades. Hemos escuchado la voz de la vida en un solo mundo. Pero por primera vez, como veremos, hemos iniciado una serie de búsqueda científica de la fuga cósmica. En años recientes hemos aprendido más acerca del origen de la vida. ¿Recuerdan el ácido ribonucleico? Ese ácido nucleico que nuestras células usan como mensajeros que llevan información genética fuera del núcleo de la célula. Bien, descubrió que el ARN, como la proteína, controla reacciones químicas y se reproduce a sí mismo, cosa que la proteína no hace. Muchos científicos se preguntan si la primera vida en la Tierra fue la molécula del ARN. Es posible que hayan caído del cielo bloques constructores moleculares hace 4.000 millones de años. Ahora se sabe que los cometas contienen infinidad de moléculas orgánicas y un gran número de cometas cayeron sobre la Tierra primitiva. También mencionamos la extinción de los dinosaurios y la mayoría de las otras especies de vida en la Tierra hace 65 millones de años. Ahora sabemos que un enorme cometa golpeó la Tierra justo en esa época y el polvo producido por tal colisión debió enfriarla y oscurecerla. Tal vez matando a todos los dinosaurios, pero dejando con vida a los pequeños mamíferos con pelo que fueron nuestros antecesores. Otras extinciones producidas por cometas en otras épocas parecen posibles. De ser así, significaría que los cometas han sido portadores de ambos, vida y muerte. Muy bien, hoy nos hemos sobrepasado un poquitito del tiempo estipulado en nuestro programa de dónde vienen ellos. Creo que el material valía la pena. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a esta hora. Muchas gracias.